Que el Señor le bendiga a mis hermanos. Vamos a estar compartiendo en este momento una palabra de parte del Señor. Y estas palabras que vamos a estar compartiendo van a estar basadas en el libro de Gálatas, su capítulo 6, versículo 1. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En esta palabra que hemos leído en este momento, vamos a estar ministrando con esta palabra bajo el tema un águila caída. Y cuando estamos hablando de un águila caída, o hablamos del águila, nos remontamos siempre a lo que es las alturas, a lo que conocemos del águila realmente, donde el águila es más identificada es en las alturas, porque ese es su hábitat natural. El hábitat natural del águila es las alturas, y por eso cuando vamos a hablar de águila nos referimos básicamente a las alturas. Pero yo quiero que estemos hablando con el tema de un águila caída, y cuando nos referimos a un águila caída, tendremos que ver parte de lo que es la historia del águila. Y quiero en este momento estarle hablando de esa historia del águila, de esa águila caída. El águila pasa por un proceso de desplumaje. Su duración realmente es de 70 años más o menos. Y a los 40 años el águila pasa por este proceso de desplumaje. Y en ese proceso de desplumaje el águila tiene que hacer una decisión, de tomar una decisión, y precisamente una decisión que es dura de tomar, porque el águila tiene que tomar entre pasar el proceso del desplumaje o echarse a morir. Una de las dos cosas tiene el águila que decidir. Entonces, esa águila que ha estado caída, esa águila que ha estado pasando o que va a pasar por ese proceso de desplumaje, necesita realmente ayuda. Necesita realmente tomar esa decisión ya a sus 40 años de si sigue viviendo o no sigue viviendo. Entonces, para el águila seguir viviendo, tomar la decisión de seguir viviendo, tiene que enfrentar el proceso del desplumaje. Y este es un proceso duro, porque ya cuando ella tiene que pasar por este proceso, el águila no está en su hábitat natural, que es las alturas, sino que el águila ha tenido que descender a la tierra, y la tierra no es su hábitat, sino que su hábitat natural es las alturas. Por lo que al estar en la tierra donde está pasando por este duro proceso, necesita una mano amiga, necesita la mano de esas águilas que se han mantenido en las alturas, que se han mantenido, si quizás están pasando este proceso o que han vencido este proceso, y ellas sabiendo que esa águila caída está pasando por ese proceso, ellas se unen y no dejan que esa águila que está caída muera, sino que ellas dejan caer porciones de alimento para que esa águila que está en proceso pueda subsistir, pueda mantenerse en vida. Y según la estadística de la historia del águila, cuando ella pasa por este proceso, le toca pasar por este proceso al águila. De 10 águilas, 6 de ellas mueren en el proceso. Es decir, que más de la mitad mueren en el proceso. Por lo que el águila necesita ayuda en medio del proceso. Esa águila caída necesita ayuda, y por eso las demás águilas se unen y ellas le dejan caer porciones de alimento a esa águila caída, porque esa águila que está en ese proceso no tiene la habilidad de coger su presa, no puede tomar su presa, porque en el proceso del desplumaje ella no puede volar, no tiene la habilidad, la agilidad de tomar su presa, por lo que las demás águilas tienen que ayudarla, alimentarla mientras ella está en ese proceso. Luego que el águila, hermano, termina ese proceso, más o menos de 5 meses, de 150 días más o menos, el águila vuelve y eleva su vuelo, vuela hacia las alturas, toma su hábitat natural, que es las alturas. Entonces, nosotros como iglesia, y comparando y viendo la historia del águila,
comparamos lo que es la vida del creyente. Nosotros como creyentes pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos de proceso, de prueba, de dificultades. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia, necesitamos la iglesia. Cuando un hermano pasa por este tipo de proceso, necesita la ayuda de la iglesia, necesita la ayuda del pastor, necesita la ayuda del liderazgo, necesita el apoyo de la iglesia para poder vencer, para poder restaurarse, para poder nuevamente echar sus plumas y poder nuevamente elevarse a las alturas, elevarse y sobrevivir sobre las adversidades. Porque el águila, después que recibe su plumaje nuevo, vuelve y se eleva a las alturas, a su lugar de naturaleza, a su hábitat natural, a las alturas. Y así mismo es el creyente. El creyente necesita la mano de la iglesia, necesita la mano amiga, necesita que le demos la consejería, la palabra, la oración, la administración, de manera que ese hermano, esa hermana, esa vida, esa familia pueda restaurarse, pueda levantarse y nuevamente pueda elevarse a las alturas. Hay una historia en la Biblia, o una parábola, mejor dicho, que me gusta bastante y que la comparo acá, que es la historia o la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, hermano, todos sabemos esa parábola, esa historia, y me gustaría resaltar 3 cosas dentro de lo que es la parábola del hijo pródigo. Y dentro de esas 3 cosas, hermano, quisiera resaltar lo que fue la salida o la pedida, primero lo que hizo el hijo pródigo, que fue donde su padre le pidió su heredad, le pidió lo que le pertenecía, lo que realmente era de él. Él se lo pidió a su padre y su padre, sin titubear, sin dificultad, le entregó lo que era de él, le entregó sus bienes como él se lo pidió. Luego la segunda parte, que tiene que ver en su estadía en que estuvo por allá, como dice la palabra, por tierra lejana, donde él se mantuvo por allá, donde dice la Biblia que él malgastó y que perdidamente derrochó toda su herencia. Esa herencia que había recibido la malbarató, la derrochó con sus amigos. En fin, su estadía en ese lugar de derroche, donde derrochó todo lo que eran sus bienes. Y la tercera parte quiero que veamos acá es que esa historia bíblica se encuentra en San Lucas 15, del versículo 11 al 32. Ahí está plasmada esa parábola. Y lo último, hermano, y que quiero que resaltemos esta última parte, la parte 3, y fue el regreso del hijo. Cuando el hijo, hermano, después de haber malgastado, después de haberse caído, después de haber botado todo lo que le correspondió, lo que su padre le entregó, su herencia, él decide regresar. Esa es un águila caída, ese es un águila caída, un muchacho caído, un hijo de la familia que se había apartado, se había muerto, se había separado y todo lo había botado, todo lo había malgastado. Y luego de esto, él decide regresar a su casa, a la casa del padre, a la casa de su padre. Él decide regresar y toma nuevamente y regresan de su padre. Cuando dice la palabra que cuando su padre lo vio que venía de regreso, fue movido a misericordia. Y esa es la palabra, hermano, clave que quiero que nosotros entendamos en esta palabra. La misericordia. ¿Sabe que a veces nosotros, hermanos, como iglesia, como ministerio, como familia, como persona, somos muy dados, hermano, a maltratar al que regresa, a maltratar al que se ha ido, a esa águila caída? Y somos muy dados, hermano, a veces somos crueles como iglesia, como ministerio, a veces nos tornamos muy crueles con esa persona que caen, con esa águila caída. Y a veces esa águila decide volver, decide regresar, y a veces nosotros, hermanos, no le damos el trato que debimos de darle a esa águila que está atrofiada, que está caída. Esa águila que quizá por diversas cosas de la vida se ha ido, se ha apartado. Quizá esa persona que le dábamos la célula, quizá ese hermano que creíamos que era un hermano fiel y se apartó por cual sea la circunstancia. Pero algo que me inspira aquí en esta palabra del padre, el padre no le dijo al hijo cuando venía de regreso, él no le contó y le dijo: bueno, yo te entregué tus bienes, tú lo malgastaste por allá, ¿qué te resta ahora? Devuélvete, quédate.
Dice la palabra del Señor que el Padre recibió a su Hijo con misericordia. Lo recibió con brazos de amor, con brazos de paz, con brazos de perdón. Y así, hermano, en la iglesia tenemos que aprender de esta parábola de la palabra del Señor, que nos enseña mucho y nos enseña a tener un corazón compasivo, un corazón de paz, un corazón, hermano, perdonador, un corazón dispuesto a recibir sin calcular. Porque como dije antes, a veces nos tornamos muy crueles con las personas que se van y cuando regresan decimos: si no te hubiese ido, si no te hubiese apartado, si no hubiese hecho, si te hubieras llevado. No, esas no son las palabras. Y hoy día, hermano, la iglesia tenemos un trabajo bastante arduo, un trabajo fuerte, hermano, porque con este proceso en que está pasando la humanidad, vamos a estar viendo, hermano, muchas personas llegar, muchas personas que quizás le predicamos toda una vida y nunca aceptaron o quizás se apartaron. Esa es un águila caída que necesita de la iglesia. Esa familia que viene atrofiada por las dificultades, por los procesos. Esa es un águila caída que necesita de la iglesia. Necesita el corazón del Padre. Esa que viene de regreso necesita el corazón del Padre. La iglesia tenemos que obligatoriamente, hermano, adoptar un corazón de padre. Y los padres, hermanos, siempre estamos dispuestos a recibir a nuestros hijos. Los padres siempre estamos dispuestos a perdonar a nuestros hijos. Y la iglesia tiene obligatoriamente que adoptar un corazón de padre, un corazón compasivo, un corazón de misericordia, un corazón dispuesto a levantar esa águila caída. Esa águila puede ser un matrimonio, puede ser esa familia, esa águila puede ser quien sea. No hace la forma en que haya caído. Lo que tenemos es que la forma para levantarlo, la forma para alimentarlo, la forma para sustentarlo, de manera que esa vida pueda nuevamente tornar y levantarse y volar hacia las alturas y mantenerse en las alturas después que nosotros la hayamos recibido con un corazón compasivo, con un corazón perdonador, con un corazón de paz. La palabra del Señor nos enseña mucho de esto, hermanos, y a veces nosotros somos muy dados a juzgar a la persona y a decirle a la persona tantas cosas que a veces la persona dice: bueno, pero mejor hubiese sido no regresar por el trato. Pero yo sé, hermano, que Dios, que nos mandó a orar, la iglesia tiene que adoptar un corazón perdonador, un corazón de paz, adoptar el corazón del Padre, un corazón compasivo, que estemos dispuestos a recibir aquella tanta personas, hermano, que van a venir, porque la gente va a venir a la iglesia y necesita, hermano, una palabra. La gente va a venir porque necesita, hermano, quieren restaurarse, quieren volver, hermano, quizás su relación con Dios y necesitan de nosotros. Por eso el Señor, y entiendo y lo creo así, que el Señor nos llamó, hermano, a oración, nos mandó a someternos, a vivir en santidad, a vivir bajo la palabra, a estar en una vida de oración, porque venían momentos difíciles. Y aquí los momentos difíciles, aquí los momentos duros, los momentos de lucha, los momentos de dificultades, los momentos difíciles, pero que la gente necesita. Y usted y yo como iglesia tenemos que tener una palabra y un corazón compasivo, un corazón de paz para hablarle a la persona. Y en el versículo que hemos leído en Gálatas 6:1, que dice: hermanos, si alguno puede sorprendido en alguna falta. Siempre que leemos esta palabra, creemos que cuando se habla aquí meramente tiene que ser adulterio. No, una falta en un hermano no meramente es adulterio. Una falta puede ser ese hermano que se haya alejado de la iglesia, quizá por rebeldía, quizá por una mala interpretación, quizá por un trato que cualquier líder le haya dado, cualquier hermano le haya dado, y esa persona se haya devuelto. Pero nosotros tenemos que tener esa palabra para darle a esa persona, a esas águilas caídas que deciden regresar, que deciden volver al Padre, que aunque hayan malgastado, aunque hayan andado donde hayan andado, aunque hayan estado donde hayan estado, pero ellos regresan al Padre. Y nosotros como iglesia tenemos que darle esa palabra de fortaleza, porque dice aquí el apóstol Pablo en el versículo: si alguno puede sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ese espíritu, por eso le dije que tenemos que adoptar el corazón del Padre, un corazón de paz, un corazón de misericordia. Entonces nosotros que somos espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre.
Oiga bien, espíritu de mansedumbre, porque a veces creemos que somos la Coca-Cola del desierto y que esa persona, si usted no le da un buen trato, si usted y yo como iglesia no nos preparamos y no adoptamos el corazón del Padre para recibir la gente, Dios preparará a otros para que lo reciban. Así que usted y yo estamos en la mano del Señor, estamos y tenemos que estar en la disposición de servirle a la gente con un corazón de servicio, con un corazón de Padre, con un corazón perdonador, con un corazón de amor. Bendito sea el Señor, porque así lo dice la palabra del Señor. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Así que el Señor le bendiga. Yo espero que esta palabra ministren a la vida de la iglesia, ministren a mi vida, ministren a cada persona que pueda escucharla, sea ministrado con esa palabra. Y me gustaría orar para que el Señor nos fortalezca y el Señor nos enseñe y el Señor nos dé ese espíritu de Padre, ese corazón de Padre, esa mente espiritual, para que nosotros podamos restaurar aquellas vidas, aquellas personas que van a venir a la iglesia y que nosotros vamos a tener que ir también donde ellos a darle una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. La palabra de fortaleza, de esperanza está en el corazón del Padre y nosotros tenemos al Padre, por lo que tenemos que dar esa palabra a aquellos que nos necesitan. Así que con una oración terminamos esta palabra y yo espero que esta palabra hayan edificado al pueblo, hayan edificado a la iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por tus palabras, gracias por tus bendiciones, por tu fidelidad. Estoy clamando por la iglesia, bendigo la iglesia. Yo te pido, Señor, que tú pongas ese corazón en nosotros como iglesia, ese corazón de Padre, ese corazón de misericordia, ese corazón perdonador, Señor, y que tú nos prepares para recibir aquello que necesitan una palabra de parte tuya, Señor, y que nosotros somos tu instrumento, nosotros somos tus manos, somos tus pies, somos tus oídos, Señor, y tú eres nuestro Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.